La operación nervio nos permite crear una instrucción mediante una línea abierta que se va a encontrar en un croquis y donde simplemente vamos a definir lo que es el espesor y la dirección. Tenemos dos formas de crear un nervio. La forma paralela, como puedes estar observando, se crea mediante un croquis que esté paralelamente hacia la figura. Este es un ejemplo, también lo podemos realizar en una caja y aquí podemos realizar la forma de nervio paralelo. También tenemos la opción de crear una matriz de nervios, como puedes observar, una forma circular, matriz circular de nervios. Y también por último tenemos la forma perpendicular. La forma perpendicular es donde va a estar de frente al plano y mediante esa se va a crear la instrucción. Vamos a ver cómo crearlas. Yo aquí tengo esta figura donde simplemente tenemos una base y lo que es el cilindro. La operación nervio se encuentra aquí en la zona de operaciones y aquí en la parte de aquí arriba se encuentra nervio, o también nos podemos ir a insertar operaciones y abajo de vaciado se encuentra nervio. Para hacer buen uso de esta operación lo que tenemos que hacer es crear un croquis con una línea, como ya se le mencionó anteriormente. Voy a dibujar en este caso una vista lateral donde va a tener una línea, voy a dar clic derecho, voy a editar, voy a crear un croquis, voy a posicionarme en una forma lateral o normal al plano. Entonces yo voy a crear una línea, voy a crear que toque lo que es la base de donde se encuentra el cilindro y posteriormente yo puedo dibujar la línea. Aquí podemos poner la línea simplemente en donde nosotros queramos, pero si nosotros ponemos la línea en la parte de aquí arriba, nosotros debemos de añadir un pedazo de línea más. ¿Por qué? Porque para crear el nervio en esta forma nosotros, o más bien el nervio necesita una pequeña ayuda para generar el nervio adecuadamente, ya que si nosotros no agregamos ese pedazo de línea y nos vamos a operaciones nervio, por ejemplo ahí está agregada, vamos a ver qué pasa cuando está agregada, automáticamente se crea lo que es el nervio, no hay ningún problema. Pero ahora si yo voy nuevamente, voy a editar el croquis del nervio, selecciono croquis y borro esa línea, voy a eliminarla y voy a salir aquí porque ya tengo el nervio aquí, lo edité dentro del nervio. Entonces este me marca un error. ¿Por qué marca ese error? Porque no tiene o no llega a intersectar con la figura. Y aquí lo que vamos a dar es detener y parar. Voy a dar a encerrar, voy a eliminar este nervio y entonces voy a editar nuevamente el croquis, voy a posicionarme normal al plano y voy a bajar más o menos la línea. Bueno, voy a eliminar esta línea nuevamente y voy a crear otra que intersecte, que no esté en la parte de hasta arriba y más o menos por esta zona. Entonces aquí ya simplemente voy a operaciones, nervio. Puedes observar que ahí se crean unas líneas amarillas. Aquí en parámetros nosotros podemos crear un nervio de un lado, por ejemplo del lado derecho, de los dos lados o del lado izquierdo, y podemos definir el espesor de 10 o de lo que nosotros consideramos. Claramente y obviamente no debe sobrepasar los límites de la figura, ya que esto va a generar un error. Y aquí lo vamos a dejar en la zona de paralelo. Cuando doy a aceptar, esto automáticamente se genera. Yo le puse solamente del lado izquierdo, entonces se generó del lado izquierdo. También lo puedo hacer del lado medio. Doy a aceptar y ahí se va a generar el lado medio. Entonces yo voy aquí nuevamente a nervio, voy a seleccionar nervio, voy a editar. Aquí debemos de tener cuidado con esta flechita que está aquí. Si la flecha está apuntando hacia arriba, así, simplemente con darle un clic cambia las direcciones o irnos aquí a invertir lado. Si la flecha está apuntando hacia arriba va a ocurrir errores. ¿Por qué? Porque no tiene una intersección en donde esta pueda generarse lo que es el nervio, no tiene una figura. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Esta debe apuntar siempre hacia donde está la figura que intersecte para generar el nervio. Voy a poner unas dimensiones de 20 y podemos apreciar ahí lo que es el nervio. Voy a ponerme frente a la figura y puedes ver que es completamente lineal. Voy a poner una vista de líneas ocultas visibles y puedes ver que esta se genera linealmente. Ahora yo puedo crear lo que es un ángulo de salida. Voy a nuevamente editar el nervio, selecciono el nervio y aquí donde dice seleccionar o activar el ángulo de salida simplemente doy un clic y puedes observar que aquí me dice ángulo de salida hacia afuera. Puedo invertir los lados también, pero en este caso lo vamos a dejar como está seleccionado. Lo que va a hacer que al momento de que yo realice o aumente este ángulo va a generar un ángulo de salida.
o puede ser como les mencioné, hacia afuera o hacia adentro. Ahorita vamos a ver que esté hacia afuera. Le vamos a poner unas dimensiones no muy grandes, creo que aquí exageré, vamos a ponerle unas 10, no deben ser superiores a este. Vamos a dar en aceptar. Voy a posicionarme nuevamente esta vista. Ahí puedes observar cómo se genera unas laterales. Voy nuevamente a las líneas para que puedas observarlo bien. Ahí se puede apreciar en estas líneas que están contorneadas de anaranjado cómo el nervio realiza lo que sería un ángulo de salida hacia afuera. Puedo invertir ese lado, doy a aceptar, y ahora si yo me voy hacia un ladito, puedes ver que este se genera hacia adentro. Voy a cambiar de vista, se genera hacia adentro de la figura. Ahí puedes observarlo. Voy a posicionarme nuevamente a esta vista normal. Si yo me acerco con el cursor, ahí puedes ver la línea, mira, ahí se ve la línea. Entonces el ángulo se realizó internamente. Entonces esa es la forma de crear lo que es el ángulo de salida de los nervios. Lo voy a desactivar para dejarlo normalmente y voy a dar en aceptar. Voy a posicionar nuevamente a la vista y ahí puedes observar cómo se ha creado un nervio. La otra forma para crear nervios en forma de matriz, pues una vez que nosotros ya tengamos el nervio, voy a irme aquí en la parte de matriz, voy a seleccionar matriz circular y aquí en donde dice operaciones y caras voy a seleccionar ya sea directamente de aquí o me voy aquí en el árbol de operaciones, selecciono el nervio, ahí ya se ha agregado el nervio y aquí en dirección voy a seleccionar la parte de aquí arriba para que se generen los nervios alrededor de la figura. Puedo ir aumentando siempre y cuando no se sobrepasen. Por ejemplo, puedo hacer 5 o 4. Voy a dejarlo en 4 y voy a dar en aceptar. Y automáticamente ahí se generan lo que son los nervios, donde ya simplemente nosotros podemos añadir redondeos de ciertos límites. Por ejemplo, un límite de 5. Voy a dar en aceptar aquí para que puedas observar que ahí se genera lo que es el redondeo. Y puedo hacer lo mismo con toda la figura. Por ejemplo, así, aquí yo agregué unos que otros redondeos, más o menos por acá, y también aquí en la parte de arriba. Entonces eso es lo que nosotros podemos lograr haciendo lo que es nervio. Y la otra forma, como te mencioné, es directamente de crearlo, vamos a llamarlo con un cuadro, un cajón más o menos, o más bien un cuadro, donde nosotros, voy a activar aquí el nervio, voy a editar el croquis para que lo observes. Yo en el croquis lo creé en un plano a la mitad del cuadro. Este plano ya tú debes de saber cómo se genera. Simplemente seleccionas la cara. Vamos a hacerlo para que no se te olvide. Mira, voy a seleccionar aquí operaciones, me voy a geometría, plano, y aquí simplemente voy a seleccionar esta cara y la cara de abajo, la cara de arriba y la cara de abajo, y automáticamente se genera lo que es el plano. Una vez que ya generé el plano, yo realicé lo que es el croquis, y dentro del croquis yo me posicioné o realicé una línea que intersectara con las líneas que se encuentran aquí, teniendo cuidado de no intersectar con el punto medio de la línea del cuadro, con esta línea que se ve ahí. Hay que tener cuidado no intersectar, ya que luego pueden ocurrir algunos problemas. Y ya simplemente lo que hice fue a realizar el nervio. Igualmente de forma paralela, voy a editarlo para que lo observes. Me voy a posicionar de una forma lateral y como puedes observar, las líneas nunca sobrepasan los límites de la figura, ya que si lo hacen, este va a generar un error. Aquí puedes observar que tenemos las mismas propiedades que ya te mencioné anteriormente, y entonces si yo aumento las dimensiones, por ejemplo ahí ya sobrepaso y doy a aceptar, me va a ocurrir un error, porque pues ahí dice que no se entrecruza o no tiene un límite, se va hasta el infinito. Entonces hay que tener cuidado al agregar un nervio en estas formas. Y ahí puedes observar que se ha agregado el nervio. Igualmente yo puedo modificar lo que son los ángulos, el ángulo de salida, simplemente activo aquí y aumento las dimensiones. Hay que tener cuidado también de no aumentar tanto la angulación. Por ejemplo ahí dice que se entrecruzan, entonces hay veces que se puede realizar esto. Ahí vemos, le pusimos un ángulo de 2. Y entonces si yo realizo un corte de una lateral más o menos, se va a poder observar más o menos la angulación, pero como es muy pequeña, no podemos observarlo realmente. Ahí puedes ver cuando se va generando la angulación,
esta ya no intersecta con la figura. Entonces yo puedo ir nuevamente aquí, desactivo, y ahí ya realizó el nervio como yo se lo pedí. Entonces ahí ya tenemos esa forma de crear lo que son los nervios. Y ya por último vamos a ver lo que es un nervio perpendicular. Es crear la misma línea como lo hicimos anteriormente en el plano, de la misma forma, crear esta línea, pero ahora esa línea lo que hace es, como si yo estuviera así como estoy, crear a partir de esas líneas hacia abajo, crear lo que sería el nervio. Entonces simplemente voy a salirme de aquí, voy a activar el nervio y puedes ver que se crea hacia abajo. Entonces voy aquí a editar nervio, y si aquí puedes ver que yo tengo activada normal al croquis, y puedes observar que la línea apunta hacia abajo. Y si yo invierto la dirección va a apuntar hacia arriba, pero va a ocurrir error. Entonces hay que poner siempre apuntando hacia la figura. Igual puedo realizar las angulaciones aquí. Vamos a activar 2 grados más o menos, o un poquito más, a ver si podemos, unos 3. Vamos a dar en aceptar. Ahí se creó. Entonces voy a realizar una vista de sección. Voy a posicionarme en una vista lateral. Y vamos a ver si se puede apreciar lo que es el ángulo. Casi no se aprecia porque es muy pequeña la figura, pero sí va creando las angulaciones, ya sea internas o exteriores. Vamos a aumentar un poquito más. Vamos a aceptar. Vamos a crear nuevamente el corte. Vamos por allí. Ahí vamos a observarlo. Y ahí puedes ver que las líneas más o menos se ven. O sea, se van yendo hacia un lado. Se van yendo hacia un lado. Y podemos invertir esto. Vamos a editar aquí. Ángulo de entrada. Y como puedes observar, ahora se van realizando hacia la parte interna. Y bueno, esas son las formas de realizar lo que sería un nervio. Ya para realizar o para tener esto más en claro, vamos a realizar unos ejercicios para poner a prueba todo esto que ya estamos viendo. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video para seguir con los ejercicios.